Hola, es un gusto saludarles y darle continuidad a este tema tan interesante acerca de establecer indicadores que apoyen a la toma de decisiones en las organizaciones. Y dando continuidad a este tema, vamos a hablar de cómo establecer justamente nuestros indicadores para que justamente podamos dirigir nuestro rumbo. El indicador, como lo hemos comentado, pues es una señal, símbolo, marcador que se utiliza para representar un fenómeno, para representar algo, y que nosotros podamos entenderlo, evaluarlo, ver ciertas tendencias, conocer ese fenómeno. Puede haber muchos tipos de indicadores y también puede ser muchas las variedades que puede haber en la apariencia. Lo que tendríamos que identificar es qué es lo que realmente nosotros vamos a necesitar para poder conocer a profundidad, en este caso hablando de las organizaciones, el estado de salud en que se encuentra la organización para poder dirigir un rumbo. Ahora, además de poder conocer el estado actual, los indicadores también nos ayudan a dirigirlos. De hecho, de eso se trata la toma de decisiones estratégica, porque el indicador nos dice hacia dónde debe ir la empresa, hacia dónde debe de recortar gastos, hacia dónde tiene que recortar cartera, si tiene que elevar ciertos niveles de venta, bajar niveles de costos, nos ayudan a prevenir del peligro cuando se nos está acabando la liquidez, la utilidad o la rentabilidad, que ya hemos hablado un poco de ello, nos ayuda a prever el peligro y nos dice a dónde tenemos que centrar el foco para la toma estratégica de decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un indicador universal para que nos podamos centrar con nuestro consultor financiero, con nuestro consultor empresarial, incluso con un banco que quiera apoyarnos para fondos y de crecimiento. El indicador universal que estaremos buscando en la empresa, pues es el análisis financiero, que ya nos da un indicador específico del estado actual, del estado pasado, nos proyecta hacia el futuro, define la estrategia de negocios para que justamente los indicadores de salud estén en los niveles que deben de estar y nos ayuda a tomar decisiones de cuánto tenemos que invertir, ya sea con capital propio, con financiamiento, qué es lo que debemos de comprar. ¿Compramos un equipo? ¿Mejoramos el que ya tenemos? Todas estas decisiones se pueden tomar en base a un indicador financiero. Comentábamos también que sin importar el giro, realmente esto se aplica para cualquier empresa, sea micro, pequeña, mediana. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a comenzar con esto? ¿Cómo vamos a establecer nuestro sistema para poder leer la salud financiera y poder interpretar los indicadores con total claridad como si estuviéramos viendo una máquina, ¿no? Como la que estamos representando aquí? Bueno, primero tendríamos que retomar el concepto que en la empresa debe haber un sistema de información para la toma de decisiones. Esta es una representación de una pyme y estos son algunos de los ejemplos de un software que puede interactuar en la cadena de valor para la entrega final al cliente de nuestro producto o mercancía. Pero en sí, ¿qué es un sistema de información? Y esta es una distinción que ya hemos comentado. Es un conjunto de componentes que van a interactuar entre ellos para poder tomar la información, procesarla, interpretarla y poderme presentar un sistema de reportes, un sistema de estadísticas, para que yo pueda visualizar la información así tan clara como la puedo ver en un indicador. ¿Y por qué insisto que es un conjunto de componentes? Porque a veces se ha pensado por mucho tiempo que el sistema de información es solo la aplicación, o sea, el software administrativo. Y justamente vamos a estar viendo a lo largo de varias sesiones cada uno de estos componentes, porque de manera general y aplica para pues todas las empresas, un sistema de información se compone de estos tres bloques. Por un lado está la empresa, la organización, hay que analizar sus procesos de trabajo, cómo fluye la información de un lado a otro, cómo se va moviendo dentro de la empresa la producción, la entrega al cliente, la logística, y con eso se hace un diseño. ¿Para qué? Para analizar la estructura, qué personas van a intervenir, qué tiene que hacer cada una de ellas
y darles la capacitación adecuada para que lo hagan, porque luego pasa que se heredan los puestos y la persona nueva no tiene claro cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer o cómo aporta en la organización información. Y en esta ocasión, en este bloque, vamos a hablar de la tecnología, que es la base estructural donde se apoya el sistema de información. Si no tenemos la tecnología adecuada para poder tener este sistema de indicadores, pues no vamos a poder avanzar en todos los demás. Vamos a hablar ahora de los equipos de cómputo, específicamente cómo sé si tengo o no tengo en este momento la tecnología adecuada para poder comenzar a implementar mis indicadores. Y vamos a hablar en este bloque acerca de la obsolescencia o no de los equipos de cómputo y los sistemas operativos con que cuenta la organización. Es importante que ustedes mismos puedan ubicar la situación en la que se encuentra la empresa. Nosotros también en Infodata con mucho gusto nos pueden contactar y les ayudamos a hacer ese diagnóstico. No tiene ningún costo, es solo presentarles cómo observamos la estructura. Pero también me interesa mucho que ustedes vean el foco del por qué estamos en esto. Tenemos que evitar la obsolescencia de nuestra tecnología. De hecho, con los teléfonos celulares es muy evidente, porque casi prácticamente cada 2 años tenemos que cambiarlo, porque ya se encuentra en un estado donde ya no actualiza aplicaciones y pasan, o sea, sí sirve para llamar, que es su función, pero otras aplicaciones relacionadas al teléfono a veces ya no trabajan, ya no funcionan. A mí me pasó con mi lector de libros, pues al cambiar de teléfono mi lector ya quedó obsoleto, mis libros electrónicos me refiero, y ya pues lo tuve que cambiar, ¿no? Pero también cuando ya la empresa llega a un nivel de estar totalmente formal, con facturación, con responsabilidades ante las diversas autoridades, el tener tecnología vigente también tiene que ver con las disposiciones fiscales. Tenemos que tener lo necesario para acatar las disposiciones de la autoridad. Este año tan solo, al 1 de mayo, el presidente sacó un decreto que cambiaba las reglas totalmente de la aplicación del subsidio para el empleo. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues actualizar sistemas, actualizar a veces los equipos que ya no podían recibir la nueva versión del sistema, hacer una serie de migraciones. Entonces, sí es importante tener presente el tema de la obsolescencia, como se entiende en términos de tener sistemas vigentes, porque a veces nos dicen, es que mi computadora sí sirve, mira, prende, puedo ejecutar mi Excel, el sistema que ahorita tengo abre, no tengo problema, pero la obsolescencia tecnológica va más allá. La obsolescencia tecnológica tiene que ver con que ya el nuevo software, las nuevas tecnologías ya no hacen posible que lo nuevo funcione en equipo, que ya está en varias generaciones obsoleto. O sea, no es que falle, no es que ya no sirva, es que ya no está a la par con las nuevas requerimientos tecnológicos que requiere el nuevo software. Y recordemos que la autoridad pues no va a dejar de hacer cambios, no va a dejar de pedirnos, porque cada vez aprieta más la tuerca en cuanto al control de lo que timbramos, en cuanto al control de lo que reportamos. De hecho, el SAT pues tiene ya una inteligencia de negocio que lee nuestros FDIs y encuentra inconsistencias y nos manda a veces atentas invitaciones para que se lo aclaremos. Entonces, hay que entender que la obsolescencia no se trata de que el equipo no sirva, se trata de que ya no es apto para todo lo nuevo que tenemos sí o sí que adoptar, ya sea por las disposiciones fiscales o porque pues, el software que va evolucionando pues ya no queda, ¿no? Entonces, vean, la estructura tecnológica tiene que ver con 3 bloques muy específicos. Estos son los 3 bloques que hay que revisar en toda empresa, ya sea micro, pequeña o mediana. Primero, el equipo. El equipo tiene muchas características, sin embargo, son 3 los elementos muy puntuales que hay que revisar en cuanto a la parte tangible, el hardware, para saber si mi equipo está o no está en un estado de obsolescencia, que es el procesador, que es el cerebro de la computadora, la memoria,
que es el espacio temporal donde la computadora está haciendo procesamientos, y el disco duro, que es donde se guarda de manera definitiva la información. Esas son las tres características que en conjunto hacen que un equipo sea apto o sea ya obsoleto o esté cayendo en un estado de obsolescencia. Algunas características se pueden mejorar, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que vigilar muy bien generación de procesador con memoria, con disco duro. Hemos escuchado muchísimo que hay computadoras que están en un estado de obsolescencia muy importante y les hacen creer que si le ponen memoria o si le ponen un disco duro estado sólido, con eso ya solucionan el problema. Y no lo es. Les voy a explicar un poco más adelante. El software también es muy importante. El software es lo que hace que yo me pueda comunicar con el equipo. Es el intérprete. Es mi interfaz de usuario con la máquina. También tiene que haber una congruencia entre la máquina que tengo en su sistema operativo y de ahí viene el aplicativo, ¿no? Que es el sistema administrativo. En el caso de nosotros manejamos la marca Sigo Aspa. Pero también están los Office, está el Adobe. Esos son los sistemas que están de la mano a veces en las organizaciones. Otro tema también que define la calidad de la estructura tecnológica es la conectividad, o sea, nuestros servicios de Internet y la administración que hacemos del Internet. A veces es muy poco conocido que el Internet hay que administrarlo. Entonces, ¿qué nos pasa? Alguien de repente está viendo un video, un tutorial y ¡pum! Tumba a todos los demás, ¿no? Y ya no pueden trabajar. Que el ancho de banda del Internet llega como el agua a las casas. O sea, ustedes ponen su aparato y el módem irradia toda la señal. Y el primero que la agarra es el que va tomando el mayor ancho de banda, o el que demanda más, el que abre una película, el que abre un video. Eso pasa en las casas, ¿no? Cuando abrimos, de repente, seguramente a muchos les ha pasado que se están bañando y alguien le baja la palanca y se va el agua para allá y se queda el agua fría o el agua caliente, o alguien abre las llaves y se está lavando las manos, se baja en el fregadero, porque el agua va agarrando curso pues donde se la demande, ¿no? Lo mismo pasa con el Internet. Entonces, no basta con tener el de los 300 megas de lujo cuando a lo mejor el desempeño es pobre. Entonces, vamos a hablar en otra sesión también de cómo administrar el Internet para que todos tengan facilidad para trabajar con él y puedan timbrar, puedan hacer videoconferencias y puedan hacer lo que necesiten para trabajar con efectividad. El foco de hoy es la tecnología. Vamos a hablar del hardware. Muy puntualmente, no es un tema muy elevado, es un tema que todos podemos tener presente a la hora de comprar equipo nuevo o a la hora de revisar si lo que tengo es pertinente. ¿Qué pasa? Sabemos que luego en los supers hay muchas computadoras y a veces son a precios que dice uno, es una oportunidad enorme. Hay que evitar irnos por precio. Hay de repente equipos de buena gama que sí tienen muy buen precio o tienen meses sin intereses, pero no todos son aptos. Fíjense, cuando vamos a comprar un equipo o revisar un equipo, lo primeritito que tenemos que checar es su procesador. ¿Qué tipo de procesador tiene? Y en eso tenemos la marca y la generación. Con esos dos variables ya tenemos una idea muy clara si el equipo está o no vigente. Hay dos marcas, hay dos competidores grandes en el mercado, Intel y AMD. Para nuestro trabajo de oficina, lo que recomendamos son los procesadores de Intel, porque están hechos para trabajar grandes transacciones, están hechos para manejar datos. AMD es un buen procesador, su fortaleza son los gráficos, y lo que estamos buscando es un procesador potente para que pueda procesar datos, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación va a ir enfocada a la marca Intel. ¿Cuáles son los procesadores que recomendamos? i3, i5 y 7. Si ven un celerón por ahí, huyan, huyan, aléjense de él. Son procesadores de una gama muy baja que para un trabajo en oficina les puede llegar a dar problemas. Entonces, para equipos de usuarios, sea para el contador, para la facturación, para las personas que están operando el sistema. Cuando el trabajo es colaborativo, o sea, cuando ya lo hacemos entre varios, por acá está un bodeguero, por acá está el punto de venta, por acá está el de compras, entonces requerimos de un equipo servidor.
Si la red es pequeña, o sea, pequeña me refiero de 1 a más o menos 8, todavía se podría usar un procesador de usuario. Pero cuando ya tenemos el trabajo entre 10 personas en adelante, lo que se requiere es un equipo que tenga un procesador especial para controlar el tráfico de todos los usuarios. Ese procesador también es de Intel y es el Xeon. Esa es la marca que debe de tener un procesador ya. Incluso hay procesadores, fíjense que las grandes marcas se han adaptado mucho a la microempresa y a la pyme. Hay buenísimos servidores de muy buenas marcas con procesador Neo que casi salen al precio de una PC tradicional. Con mucho gusto, el que requiere información, con nosotros les podemos dar ese exactamente puntual, dependiendo de la cantidad de usuarios que vayan a trabajar y de las aplicaciones que vayan a trabajar, les podemos hacer la mejor recomendación, de acuerdo al escenario que tengan. Bueno, esa es la marca y digamos, ese es el tipo de procesador. Y la generación es muy importante, muy importante. Miren, ahorita existen la 11ª y la 12ª generación, son las que coexisten en este momento. No vamos a descartar otras generaciones de procesador hacia atrás. Lo que sí sugerimos es que mínimo sea de 8ª generación. Una generación más antigua les va a bajar mucho el rendimiento, pero bastante. Vamos a ver ahorita en un momento más cómo identificar la generación de un procesador, el nombre, la memoria y todo. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Entonces, hay que revisar, y a eso me refiero cuando vayan a comprar computadoras, que de verdad en los súperes a veces están súper baratas y no vemos más que el precio, o vemos la memoria, a veces nos vemos la memoria y ya con eso pensamos que es apto. Hay que ver qué generaciones. Yo he visto computadoras de 6ª generación que las venden en el retail a precios espectaculares, pero que ya no da. Celeron también, procesadores Celeron no. Para un chico estudiante que a lo mejor va a hacer trabajos, le puede quedar, pero para una empresa no es lo recomendable. Y hablando de memoria, les comentaba que la memoria es el área temporal donde la computadora procesa. Bueno, nosotros recomendamos de 16, con 16 estamos súper bien. Ya un servidor debería tener de 16 a 32 y una mínima de 8. Hay computadoras que se venden en el retail, así en las tiendas de 4 gigas. Uy, ya ni las vean. 4 gigas es totalmente insuficiente para tener un buen desempeño. Ahorita vamos a ver cómo ubican esa capacidad. En cuanto a disco duro, tenemos dos tecnologías. La tradicional de toda la vida, que son los discos mecánicos, que son varios discos apilados con una agujita. Ellos tienden a tener capacidades muy grandes, como de 1 tera, 2 teras, que es más o menos lo que está vigente, pero son más lentos respecto a esta tecnología, que son los discos de estado sólido, que básicamente es justamente estado sólido, es una tabletita, ¿no? Como una memoria USB. Sus capacidades no son tan grandes en muchas ocasiones, aunque ya tenemos discos de 1 tera de estado sólido, pero más o menos se encuentra en el mercado desde 254 megas a 512 hasta 1 tera, que son los discos, pues los más, los demás, hay hasta de más, ya hay hasta de 2 y más teras, ¿no? Pero digamos que son las dos tecnologías. Si ustedes pueden elegir, escojan una que tenga estado sólido. Por la, digamos, la capacidad del disco se pueden dar cuenta si es de estado sólido o es mecánico o el fabricante lo indica. Entonces, la combinación de generación, memoria y disco duro, esa combinación es la que puede dar un buen desempeño o puede no hacerlo. Hay que revisar el estado en que se encuentra ahora. Entonces, otro tema que le impacta mucho también a los equipos a la hora de poner en las aplicaciones son el sistema operativo, que es como les comentaba, el intérprete entre el usuario, la persona y la máquina. El sistema operativo ejecuta comandos sin que yo me dé cuenta, yo doy doble clic y el sistema operativo ejecuta los comandos que le dicen al procesador, a la memoria, qué hacer, al disco duro. Entonces, lo mínimo que deberíamos de estar trabajando ya es Windows 10 y Windows 11, coexisten ambas funciones y trabajan bien. Sí es importante que sea versión profesional, pues también es súper recomendado.
Y lo que ya no tenemos, no debemos de tener en nuestras organizaciones son Windows 7 y Windows 8. Ya no tienen soporte ni actualizaciones por parte de Microsoft y eso se traduce en que, uno, hay poca compatibilidad con los sistemas actuales y dos, que quedan vulnerables porque los sistemas vigentes, los sistemas operativos vigentes, Microsoft los mantiene cuidados, va bajando actualizaciones de seguridad, actualizaciones de rendimiento. Entonces, estos así se quedaron, como se quedaron en aquellos años, y ya no. De hecho, no son aptos para los aplicativos actuales, para los software. Y en cuanto al sistema administrativo, pues nosotros tenemos ya 30 años manejando, perdón, los sistemas de Asper. En otra ocasión, en otro bloque, vamos a seguir hablando de qué es lo que hace cada uno de ellos. En general se clasifican por los administrativos, que son los que nos llevan el control de la administración, las compras, las ventas, los inventarios, la cobranza, todo lo que recae en la estructura, todo lo que es la estructura administrativa, y también están los contables. Pues el sistema de nómina, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería. Otro bloque, vamos a hablar un poco más de esto. Hoy estamos con el enfoque de la tecnología para evitar la obsolescencia y saber si lo que tengo en mi empresa es apto o necesito renovarlo. Entonces, cerrando el tema, recomendaciones muy puntual. Este sería, te pueden tomar una captura de pantalla, cuando vayan a comprar un equipo, pueden corroborar que estas sean las características mínimas. Sistema operativo mínimo, Windows 10, versión profesional, deseable Windows 11, procesador sugerido i5 o i7, puede ser un i3, ojo, sí pueden, pero que sea de 11ª generación. O sea, sí puede ser que haya equipos i3 que puedan ser funcionales, por ejemplo, para un punto de venta, algo que no demande demasiado, algo muy específico, para el almacén, por ejemplo, que solo va a recibir compras o va a hacer entradas al almacén, pero que sea de 11ª o 12ª generación. Si es un i3. Memoria, miren, puede ser 8 gigas, pero si pueden tener 16, está súper excelente. El almacenamiento principal se sugiere que sea una unidad de estado sólido. En efecto, si alguien le ha dicho, te voy a cambiar tu disco mecánico y te voy a poner uno de estado sólido, sí es buena decisión, pero si la computadora es de 6ª generación, no van a notar gran diferencia. Se va a notar cuando ustedes sustituyen el disco de estado sólido por el tradicional que tenían el mecánico, sí se va a notar una buena diferencia siempre y cuando sea de una 8ª generación en adelante. Por eso, antes de invertir en más memoria, en otro disco, verifiquen que su equipo sea vigente. No se imaginan qué cantidad de empresas hemos llegado. Ya te arreglé las computadoras, ya están todas listas. Y a la hora que llegamos, pues lo único que hicieron fue ponerle un disco de estado sólido, le crecieron la memoria, pero sigue siendo un procesador de 5ª generación, de 3ª generación, y de nada sirve, de verdad, que le pongan estos accesorios si la computadora, hagan de cuenta, el procesador, la generación tiene mucho que ver también con la velocidad. Es decir, el procesador tiene un ritmo, está como un reloj. Entonces, ya trae, de acuerdo a su generación, un cierto ritmo y puede tener uno o varios procesadores o solo uno o solo dos que en conjunto dan la velocidad. Entonces, si yo tengo ya un ritmo fijo de trabajo, aunque le ponga más memoria, no me va a ser más veloz. Solo voy a tener más espacio, ¿no? Para trabajar. Hay que tener cuidado con esas actualizaciones que a veces recomiendan y ya tienen los elementos para saber si le entran o no le entran al disquito duro o más memoria, vigilando la generación. ¿Cómo sé cuál es mi generación? Ahí les va. Esta es puede variar un poquito la apariencia dependiendo de la versión que tengan. Esta es la pantalla con la que exploramos archivos, los buscamos, los abrimos, ¿no? Siempre va a haber un iconito de este equipo o mi PC, dependiendo de la versión. Cuando le dan clic derecho con el mouse, o sea, el opuesto al que siempre usamos, abre la pestaña de propiedades. Ya sea un poquito arriba o abajo, siempre va a haber una categoría que se llame propiedades. Una vez que entramos a propiedades, abre una pantalla que me indica las características del equipo. Puede ser esta o puede variar un poquito, pero siempre van a encontrar una sección que diga procesador. En el caso de la mía, esta es mi compu, es muy explícita, dice 12ª generación.
Pero ¿saben qué pasa? Que luego cuando vamos a comprar algo, luego nada más tienen un papelito pegado ahí en el mostrador, cuando quiero ver una computadora, y pues no la puedo abrir. Pero siempre dice i7 o i3 o i5 y luego viene un numerito. El número que va pegado al nombre del procesador, esa es la generación. Observen cómo el mío es de 12ª generación y dice i7-12. Esa es la generación. Entonces, si ustedes ven un cartoncito donde está anunciadas las características de la computadora, nada más observen el número que está a un lado. Y si está en exhibición, denle clic a mi PC y ahí va a salir este cuadro. La memoria, la recomendada, como comentábamos, pues 16 gigas. Lo siguiente es el sistema operativo que también viene aquí. En mi caso es Windows 11 versión profesional. Así de fácil pueden localizar procesador, generación, memoria y versión de Windows con estas simples acciones. En otro bloque vamos a hablar de seguridad. Por favor, síganos porque esto también es bien importante. Ya tengo mi sistema de información, ya analizaron mis procesos, ya capacité a mi personal, ya tengo tecnología vigente. Lo que sigue es cuidarlo. Vamos a ver todo un apartado acerca de seguridad, tanto protección de virus, de ataques, como respaldo de información en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias por su interés, por seguir con este tema. Yo sigo a sus órdenes y con mucho gusto sus comentarios, sus sugerencias, algún tema en particular que les gustaría que presentemos. Con mucho gusto, aquí está mi correo. En este QR pueden pedir asesoría. Con mucho gusto estaremos atendiéndolos. Venimos a sumar y a aportar desde nuestra experiencia las cosas que puedan ser útiles para todos ustedes. Gracias por su atención.